Muy buenas noches, bienvenido a este espacio, bienvenido a todo el público. Hoy estaremos conversando con Norma Morales sobre una experiencia muy difícil y humana. Vamos a hablar sobre el impacto que esta experiencia a la cual ella está pasando actualmente con su hijo, cómo le ha afectado a ella esa condición de su hijo, cómo ha afectado a su familia y cómo ella ha lidiado con esto. La idea de esta entrevista es no solo para que ella cuente su historia, sino también para que con su historia ella pueda crear conciencia y a la misma vez pueda llevar un mensaje para esas personas que hoy día o están pasando por algo similar o no saben si lo están pasando, pero sí han tenido algunas señales. Aquí les presento a Norma Morales. Hello, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estés viendo esto, aquí pues yo daré mi historia real del caso con mi hijo, que fue diagnosticado hace 4 años atrás con esquizofrenia. Para comenzar esta entrevista, Norma, ¿podrías presentarte y decirnos quién eres? Mi nombre es Norma Morales Jiménez, madre de 4 hijos. Uno de mis hijos hace 4 años fue diagnosticado con esquizofrenia y vengo a hablar de mi historia con él en estos 4 años. ¿Qué te motivó a aceptar hablar conmigo, hacer esta entrevista? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente sepa de ti o entienda con esta entrevista? ¿Qué me motivó a esto? Pues crear un poco de conciencia en cuanto a la esquizofrenia, en cuanto a los pacientes de salud mental y también pues para las madres que están pasando por esto, para darle un mensaje que no todo está perdido y que siempre hay luz al final del camino. No es un camino fácil. Yo he vivido momentos muy difíciles con mi hijo por estos últimos 4 años, pero siempre hay una esperanza y no podemos dejarlo solos. Hay que apoyarlos porque ellos también necesitan. Perfecto. ¿Cómo describirías a tu hijo antes de que comenzaran los problemas de salud mental? Mi hijo fue un niño completamente normal, desde su nacimiento tuvo su adolescencia, un niño feliz, normal, inquieto, se movía mucho, pero era un niño completamente normal. Nunca me dio ningún inicio de nada, de ningún tipo de salud mental. Era un niño completamente normal. Y su adolescencia, un adolescente completamente normal. ¿Cómo era su personalidad, su comportamiento y su relación con la familia? Pues mi hijo siempre fue un niño que jugaba con su hermano. Nosotros fuimos, pues, su papá el papá de él y yo, pues, nos separamos cuando él era un bebé, era un bebé pequeño. Y él siempre, pues, se acercó mucho a su hermano mayor y ellos se llevaban muy bien. Y conmigo Luis era de mis 3 hijos el hijo más cariñoso que era conmigo. Desde chiquito, desde pequeño, siempre fue muy cariñoso, siempre estaba al pendiente mío y yo al pendiente de él, pero siempre yo lo vi a él como el hijo más débil en el sentido de que yo sentía que él mentalmente no, que él me lo podían engañar
cualquiera me lo podía engañar porque era demasiado inocente. Era demasiado inocente y hasta llegó un punto en que lo sobreprotegí. Ok, cuando miras hacia atrás, ¿qué recuerdas de esa etapa antes de notar algún cambio en sus cambios importantes en él? Pues mira, nada, mi hijo, como te digo, él era un adolescente normal. Era un adolescente, pues, ok, como todo adolescente que se cree que se la saben todas. No era el más estudioso, no era el más aplicado, pero tampoco era que tenía malas notas. Tenía unas notas bien, iba a la escuela, tenía amigos, pero él llegó un momento después de la adolescencia, cuando entró en la adolescencia, que ahí es que él empieza a ¿cómo se dice? A aislarse. O sea, que él era un niño normal, completamente normal. No daba ningún tipo de síntoma, nada. Nunca dio ningún tipo de síntoma. No una síntoma. señal que tú puedas decir algo está pasando aquí. No. Cuando fue niño, no. Mi hijo empieza a dar síntomas después de los 18 años, después de los 17, 18 años. Ok, ¿cuáles fueron las primeras señales que te hicieron pensar como que aquí algo no anda bien? Cuando él empezó a aislarse. Él empezó a aislarse, no quería salir del cuarto, empieza con ese aislamiento. Adicional a eso, empiezan los cambios de él, en todos los sentidos, cambios de humor, él empieza a cambiar, él empieza a aislarse por completo. Él empezó a aislarse, no quería salir del cuarto, nos invitábamos para cualquier sitio, él no quería salir. Esos fueron los primeros. O sea, que él se encerró, básicamente. Prácticamente él se encerró. Esos fueron los primeros síntomas que yo vi de Luis. No eran síntomas de que, ok, yo pensaba pues la adolescencia y trataba de hablar con él, pero él muy cerrado, no quería hablar con nadie, no quería hablar conmigo, no me quería decir qué era lo que pasaba. Y pues yo lo asocié pues con la etapa de la adolescencia. Incluso llegué a pensar en algún momento que pues era algo pues que él, su gusto sexual o algo, o sea, porque mucha gente se encierra en cuanto a eso, pero eso no era. Y él nunca se acercó a ti como que estoy sintiendo, o está pasando algo raro, o sea, como que él mismo se acercara a ti a decirte como que algo no está bien. No, nunca. Cuando ya nosotros nos damos cuenta de que Luis está teniendo problemas de salud mental, ya es cuando ya los cambios eran extremos. Ya cualquiera podía notar que él no estaba bien. Cuando ya te diste cuenta y ya pues tú empezaste a asumir, o cuando ya te diste cuenta que había un problema, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que tú hiciste o qué pasos seguiste para tratar de ayudarlo? Ya cuando tú te diste cuenta que algo no estaba bien. Pues cuando yo me doy cuenta de que algo no está bien, hablo con él y le digo, pero él no se comunica conmigo, no me dice lo que él está sintiendo, porque eso es una parte de ellos que lo hablaré más adelante. Ellos luchan ellos mismos y tratan de disimular que las cosas están bien. Luis empieza a hablar solo, a reírse solo, a tener conductas que Luis nunca había tenido. Luis no era una persona, nunca fue agresivo, siempre fue respetuoso, siempre fue un niño alegre. Él era gamer, él jugaba PlayStation y él era gamer y empezó a dejar hasta de jugar. Ahí yo veo que aquí algo no está bien. Ok,
So, ya cuando tú te diste cuenta que algo no estaba bien, ¿qué pasos tú tomaste para entonces llegar a la condición? ¿Sabes qué hiciste? Llamo aquí hay una línea que es un 800, que es como una línea de emergencia. Esa es la línea del 1-800, un crisis center. Un crisis center, es un crisis center que tú llamas y entonces explicas la situación del paciente o de la persona y ellos te envían un trabajador social a tu casa y el trabajador social evalúa la situación. Entonces el trabajador social determina si hay que llevarlo al hospital. Ellos lo llevan al hospital. Entonces allá si es un caso pues de salud mental, ellos lo llevan al hospital. En el hospital lo ve el área de psiquiatría, lo evalúa un psiquiatra, y el psiquiatra entonces evalúa si él tiene que hospitalizarse o no. Cuando a Luis le da un episodio, todavía yo sin saber que tiene esquizofrenia, a Luis le da un episodio en mi casa. Pero cuando le dio ese episodio, todavía tú no sabías que él tenía esquizofrenia. No, todavía yo no sabía que él tenía esquizofrenia. A él le da un episodio en mi casa y el episodio de que él le dio, él empezó a beber alcohol. Pero cuando empieza a beber alcohol, al mismo tiempo también pide ayuda. Necesito ayuda, necesito que me ayuden. Yo trato, pero no puedo. Eran las palabras que él decía. Entonces, ese día, esa noche, yo estuve un buen rato con él en el cuarto tratando de tranquilizarlo hasta que se quedó dormido. Cuando él se queda dormido, pues obviamente yo trato de descansar lo que pude, porque uno nunca descansa cuando tiene esas situaciones en su casa. Y al otro día no voy a trabajar, y eso fue Dios que me mandó una señal. No voy a trabajar, me quedo en mi casa para atenderlo y para buscarle ayuda. Entonces ahí logro conseguir la línea. Sigo buscando, llamando a diferentes sitios. Llamo a un sitio, ellos me dicen que no lo pueden atender, que hay un crisis center, porque yo estoy ajena, yo no sé nada de salud mental, yo estoy ajena. So llamo a los de crisis center y ellos me dicen que van a hablar con él, que necesitan hablar con él por teléfono. So yo le paso el teléfono a mi hijo y entonces ellos le hacen una serie de preguntas, y en una de las preguntas que le hacen, le preguntan si él ha tenido algún pensamiento suicida. Y él dice que sí. Que sí, él había tenido algún pensamiento suicida. Que tenía un pensamiento suicida, que él se iba a ahorcar del árbol de atrás de mi casa. Uy. Cuando él te dice eso... Él lo dice, lo que pasa es que él lo está diciendo, pero yo estoy escuchando. Él está hablando con la persona por el teléfono, pero yo estoy escuchando la conversación. Él no sabe que yo estoy escuchando la conversación, pero yo escucho la conversación. Ok, tú estás escuchando la conversación, y cuando tú escuchas a tu hijo decir esas palabras, como que sí, él ha pensado suicidarse, como que sí, él quería quitarse la vida, ¿cómo tú como madre, cómo te sentiste en ese momento? La vida se me vino encima, el mundo se me vino encima. Y te sientes culpable y te sientes que no sabes qué hacer. ¿Por qué mi hijo? O sea, lo primero que tú te preguntas es ¿por qué mi hijo dice esto? ¿Por qué mi hijo dice que se quiere suicidar cuando mi hijo lo tiene todo? Él tenía una familia, él tenía de todo. O sea, ¿por qué? Aquí hay algo que está pasando. Uno se hace 1.000.000 de preguntas en su cerebro. Y obviamente pues la tristeza empieza en ese momento. Ok, a él se lo llevaron cuando ellos escuchan que él sí tiene pensamiento suicida, automáticamente aquí en Estados Unidos, en ese crisis center, automáticamente cuando una persona dice que
tiene pensamientos suicidas o que si quiere suicidarse o que ha tenido pensamientos suicidas, automáticamente lo ingresan en un hospital. No hay break. Ellos vienen, cuando dicen eso, ellos van a hablar conmigo y dicen, sí, tenemos que ir a tu casa, esperamos a ella en mi casa, ahí ella habla conmigo, habla con él, y entonces ahí yo le explico algunos sucesos que yo había visto en días anteriores o tiempo anterior, comportamientos de Luis que no eran muy usuales, y entonces ella dice que sí, que él necesita evaluación psiquiátrica y se lo llevan para el hospital. Ok, cuando a él se lo llevan al hospital, ¿fue en ese momento ya cuando se lo llevan, tú pudiste ir con él? No. ¿Al hospital? Ellos me dicen que no es necesario que yo vaya porque ya Luis tenía 18 años. So, yo ajena, tú puedes ir con tu hijo a la sala de emergencia y estar allí con él. Yo estoy ajena, yo no sé nada, shock, estoy completamente en shock, o sea, tengo mi mente completamente nublada, no estoy pensando con lógica, lo dejo que se vaya solo, porque tiene 18 años, se puede tomar supuestamente decisiones. Lo dejo que se vaya solo y ellos me dijeron que cuando ellos tuvieran alguna información, me iban a llamar. Ok, ya cuando ellos te llaman, ya está en el hospital, todo. Cuando te llaman, ahí es que ellos te llaman ya con un diagnóstico. No. Ok, ¿cómo llega el diagnóstico de Luis de la esquizofrenia, paranoia con psicosis? Cuando Luis se lo llevan, entonces cuando el psiquiatra lo ve en sala de emergencias, el psiquiatra dice que si él necesita atención médica, atención psiquiátrica en un hospital psiquiátrico, y se lo llevan para el hospital psiquiátrico. Ahí en el hospital psiquiátrico lo evalúan, le empiezan a dar medicamentos, pero ahí todavía a Luis no me lo evalúan con esquizofrenia. Ahí a Luis me lo evalúan con una depresión severa. Y lo envían para la casa con medicamentos para la depresión. Y de ahí en adelante es que empieza mi calvario. Cuando tú dices de ahí en adelante es que empieza tu calvario, ¿por qué tú dices que desde ahí? Bueno, entiendo que pues ya lo diagnosticaron, ya tú sabes cuál es la enfermedad que él tiene. Entiendo ese punto, pero cuando tú dices empieza tu calvario, ya después de ahí, él se quedó en el hospital, él vuelve a tu casa. ¿Qué pasa en ese transcurso? Estuvo varios días en el hospital. El hospital pues no era de mi agrado. Y yo entonces empiezo a pelear para sacarlo de ese hospital. Logró, para hacerte cuento más corto, pues Luis logra salir del hospital con un diagnóstico de depresión severa, lo cual yo sé que no es eso, porque ya habían comportamientos de Luis que no eran, porque yo empiezo a buscar información de salud mental. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a buscar información de salud mental? Que yo veo todos los síntomas de la esquizofrenia. Yo digo, mi hijo puede tener esquizofrenia, porque tiene todos los síntomas. Okay. Luis vuelve a mi casa. A principio de la entrevista, tú dijiste que tú tenías 3 hijos, 4 hijos. Bueno, tus otros hijos, ¿cómo tomaron cuando tú le das la noticia a ellos, o cuando todo esto empezó ya, o que agravó, que se llevaron a Luis para el hospital? ¿Cómo actuaron tus otros hijos? ¿Cómo ellos tomaron eso? Esto es una cosa que afecta a toda la familia. Todos mis hijos se vieron afectados. Mi hijo mayor se vio súper afectado. Mi nena pequeña pues se preocupaba por mí, por mi salud, y se preocupaba por él, más mi otra hija igual.
O sea, todo el mundo estaba dependiente de Luis porque pues Luis nunca dio señales de ningún tipo de salud mental. Cuando Luis vuelve a mi casa con medicamentos, Luis se niega a beber medicamentos. Ok, mi gente, estamos hablando con Norma Morales. Norma está contando su historia de cómo empezó la situación con su hijo, que fue diagnosticado con esquizofrenia, psicosis y paranoia. Ella está explicando todo desde el principio, desde cómo era su hijo antes de y después de, y cómo esta situación le ha chocado tanto a ella como a sus hijos, su esposo. O sea, en el círculo familiar de ella, cómo todo esto le ha chocado a ella. Aquí tenemos a Norma Morales. Si usted es de los que se conectó ahora, bienvenido a nuestro canal Doble Perspectiva TV. Aquí nosotros traemos el contenido de nosotros, es más cosas como estas, como las que estamos haciendo hoy, entrevistas a personas así como Norma que están pasando por una situación o pasaron por una situación y ahora quieren llevar la voz o quieren contar su historia para poder llevar ese mensaje para las personas que están a punto de pasar o están por pasar por algo similar o que están pasando y se sienten solos. Que eso ahora yo diciendo eso, Norma, eso me lleva a otra pregunta y es que ¿te sentiste sola tú en algún momento en este transcurso? Cuando esto empezó, ¿te sentiste sola? Y creo que era lo que estabas explicando ahora con la pregunta que te hice anterior en cuanto a tus hijos, pero con tu esposo, ¿te sentiste sola? ¿Cómo te sentiste? Lo que pasa es que cuando te dan por lo menos yo, cuando a mí mis hijos son mi debilidad, entonces cuando a mí me dan este diagnóstico de mi hijo, tú te olvidas de que tú tienes más familia, tú te olvidas de que tienes esposo, tú te olvidas de que tú tienes otros hijos, tu círculo y tu mente y todo gira alrededor de ese hijo, alrededor de él. Yo no puedo decir que me sentí sola porque nunca estuve sola. Tuve apoyos de mucha gente, tanto de mi esposo, mis hijos, familiares, mi familia desde Puerto Rico, amistades cercanas vinieron a donde mí a darme apoyo. Pero en ese momento tú no quieres escuchar eso. Tú no quieres escuchar, porque la gente te dice tienes que ser fuerte, tú eres su mamá, pero en ese momento tú no quieres escuchar eso, porque nadie te va a entender del punto de vista como mamá. Es tu hijo, aunque quieran venir con el mejor de los deseos. No es que estoy siendo malagradecida, le agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí en ese momento, pero tú estás tan afectada que tú lo que piensas es en tu hijo, a ti no te importa más nadie, tú te olvidas, por lo menos a mí, no sé, a otras personas le puede pasar lo mismo, pero yo me olvidé de que yo tenía otros hijos, y de que tenía marido, y de que tenía familia, y de que tenía trabajo. Me olvidé de todo. Ok, Norma, ya nos contaste de que cómo te sentiste, si te sentiste sola. ¿Cómo fue ya después de que Luis fue al hospital la primera vez? Cuando él regresa a tu casa, ya él estaba mejor, estaba estable. ¿Cómo fue esa interacción de cuando él llega del hospital a tu casa? ¿Cómo fue esa interacción? Ok, cuando él llega del hospital a mi casa, él llega bastante bien. Pero ese bastante bien, ahora que yo tengo un poco más de conocimiento, él no llegó ningún bien, él llegó igual. Entonces, ¿qué pasa? Le empezaron a dar medicamentos, él se niega a beber los medicamentos y lamentablemente, que esto es algo que yo critico, pero los pacientes de salud mental, después que tienen 18 años, ellos tienen también derechos. Y pues uno de los derechos es que si ellos no quieren tomarse medicamentos y ellos no quieren tratamiento, no lo pueden obligar, a menos que no sea algo súper grave y eso vaya entonces por el lado de un juez. ¿Qué pasa? Luis deja de beberse los medicamentos, trata de conseguir trabajo, trata de trabajar
pero no puede. Él empieza un trabajo y los dejaba. ¿Por qué dejaste el trabajo? No, por nada, no me sentía cómodo. No, por nada, no me sentía cómodo. Entonces, deja de beberse los medicamentos y empieza entonces a tener una actitud ya un poco preocupante porque empieza a ser agresivo. Empieza a agredirse él mismo. Él mismo se agredía. Sí. Una vez en mi casa yo lo vi cuando él sale del patio y empieza a darle puños a un árbol y se barata los dedos. En otra ocasión, Luis tenía el pelo largo y yo me acosté a dormir, yo tenía que seguir trabajando, yo tenía que, pues, lamentablemente, seguir trabajando aunque él estuviera en mi casa. Siempre, pues, por eso puse cámaras para yo poder monitorearlo desde el trabajo. Y cuando nos levantamos, Luis se había afeitado la cabeza. Él mismo se rapó la cabeza. Él se raspó la cabeza. Él mismo se raspó su cabeza. Ok, y sus hermanos, ¿cómo? Pues, acuérdate que ya mi hijo grande ya no vivía en mi casa, porque ya mi hijo grande, pues, se había mudado con su novia. Mi nena, pues, llega un momento dado que, pues, le empiezan a coger miedo, temor. ¿Le tenían miedo a Luis? Sí, le tenían miedo. Porque yo sé que no me lo decían, pero yo sé, mi hijo mide 6'4". ¿Él se llegó a poner agresivo con ella? Sí, él se puso agresivo con ella, con todo el mundo, cuando entraba en sus episodios. Porque acuérdate de que Luis no estaba viendo sus medicamentos. Y al él no beberse sus medicamentos, cuando entran en esos episodios, ellos no son ellos. Y Luis, que así ese es el nombre de mi hijo, él luchaba con él mismo. Él luchaba contra él mismo. Porque él sí sentía sus cosas, pero como él no las comunicaba, lo que él sentía, él luchaba solo. Para él no escuchar sus voces, pero llega un momento dado en que las voces pueden más que él.